a esta reunión que citamos el día de hoy. Es una capacitación que nos brindan desde el Banco BBVA, que está aliado con nosotros en este momento para brindarnos una capacitación muy importante que es sobre finanzas personales en época de crisis. Pensamos que era muy pertinente en este momento realizar este tipo de capacitaciones para dar continuidad al ciclo que veníamos desarrollando en el mes anterior, darle continuidad y seguir capacitando a nuestro personal. Muchas gracias a todos por su asistencia y entonces los dejo en compañía de Jorge Alberto Flores, funcionario del Banco BBVA, quien nos dará el día de hoy la capacitación. Muchas gracias a todos por la asistencia, muy amables, espero que les sirva mucho. Bien. Muy buenas tardes a todos. En nombre del área de responsabilidad corporativa del banco, les doy una cordial bienvenida a esta presentación de finanzas personales en época de crisis. Mm, Les cuento que vamos a estar durante 60 minutos divididos en 5 partes, 4 módulos. El primero, el desafío de ahorrar y cómo hacerlo en época de crisis. El segundo, vamos a hablar de emprendimiento y fondos colectivos de inversión como una de las oportunidades que tenemos en esta época. La tercera temática, uso eficiente de la tarjeta de crédito, y una cuarta temática donde desarrollaremos algunos tips de ciberseguridad y seguridad bancaria. Con eso logramos 48 minutos y luego al final 12 minutos para una ronda de preguntas o un poco más de tiempo si ustedes lo consideran y si amerita, si hay inquietudes, dudas, comentarios, pues estamos prestos a dilucidar ese tipo de incógnitas que se generen a partir de esta presentación. Entonces vamos a dar comienzo de una vez por todas. El primer módulo lo hemos denominado el desafío de ahorrar y cómo hacerlo en época de crisis. Y la primera pregunta que les formulo y quisiera que todos nos formulemos es si en esta época tan complicada, más para unos que para otros, pero definitivamente eh, que ha colapsado la economía de todo el mundo y que nos ha puesto a pensar un poco en nuestros esquemas, ¿será que sí es posible que logremos esa capacidad, ese hábito de ahorrar? Cada cual se da su respuesta. Yo, por mi parte, les cuento que sí es posible, que el hábito de ahorrar, como lo podemos mencionar, es la capacidad de cambiar la forma de enfrentar ciertas situaciones, independientemente de que haya una crisis como la que estamos viviendo o que no exista esa crisis. Es importante que nosotros nos apropiemos de ese hábito tan necesario y cada vez más importante para nuestra economía, que es ahorrar. Pero me voy a permitir entonces mostrar el contexto, lo que rodea muy rápidamente, muy a grosso modo, lo que rodea el tema de si puedo ahorrar, qué debo hacer, cómo debo enfrentar esos procesos. Entonces, lo primero que tengo que ver, el punto de partida, es que debemos ser conscientes como cultura y como ciudadanos que hay 3 virtudes determinantes sobre las cuales yo debo reflexionar, y son esas que aparecen ahí: paciencia, disciplina y organización. El ser humano, el individuo, requiere una cantidad de virtudes para salir adelante de diferentes situaciones, pero estas 3 están ligadas directamente con el manejo eficiente del dinero. Entonces, la pregunta es: ¿qué tiene que ver la paciencia con el manejo eficiente del dinero? Pues, a grandes rasgos, si usted es una persona impaciente, que le gusta tomar decisiones apresuradas, probablemente sobre la marcha, sin una planificación, probablemente puede empezar a tener inconvenientes de orden económico, personal y familiar. La disciplina, lógicamente, debemos hablar de disciplina porque es la capacidad que yo como individuo debo tener para adoptar estrategias y cambiar hábitos que no me están funcionando en mi vida. En este caso, lógicamente, estamos hablando de ser eficientes con el dinero que recibimos, el dinero que recibimos como salario, el dinero que recibimos como un ingreso adicional, que ahora vamos a hablar de ello también. Y lógicamente la organización, que no es otra cosa que el método que yo voy a emplear
o que yo selecciono para cumplir ese objetivo. En este caso, reitero, el objetivo es ser eficiente y a través de esa eficiencia lograr la posibilidad de ahorrar. Pero también es importante, paralelo a estas tres virtudes, que diferenciemos o establezcamos con claridad cada vez que vamos a hacer una compra o cada vez que vamos a tomar una decisión financieramente hablando, de cuándo es una necesidad y cuándo es un deseo, un capricho. ¿Por qué? Porque son dos cosas bien diferentes y están motivadas por cosas diferentes también. Cuando yo tengo un deseo, involucro más sentimientos. Como latinos, como colombianos probablemente, y eso lo digo con todo el respeto y sin estigmatizar o autoestigmatizarnos, pero sí somos muy dados a colocarle corazón, sentimientos a nuestros temas financieros. Y resulta que para nadie es un secreto que los temas financieros deben ser manejados más con la razón, colocando un porcentaje más importante de razón que de sentimientos, sin desconocer que somos culturalmente personas apasionadas y eso es muy importante y en esta época que estamos viviendo sí que es importante y en cualquier situación, que usted se apasione por lo que hace, porque así va a trabajar con mayor ahínco y le va a resultar mejor todo. Pero en temas de administración eficiente del dinero es importante que también coloquemos la razón. Y ahí es donde yo, cuando voy a comprar, cuando voy a adquirir, eh, empiezo a tomar decisiones con base en una necesidad y no con base en un capricho. ¿Todo esto para qué? Lógicamente, para garantizar que vamos a cumplir unos sueños, como cualquier ciudadano, cualquier persona. Todos tenemos sueños, metas, propósitos, proyectos, y esos proyectos, esas metas pueden ser a corto o a largo plazo. Definitivamente, lo que encierra, lo que nos permite lograr a cumplir esos sueños es la planificación que nosotros logremos. Hay gente inclusive que le suena un poco molesto que le sugieran que es importante planificar. Pero si yo lo veo como el punto de partida que tengo para cumplir esos sueños, esos objetivos, voy a verlo con mucho más agrado. Inclusive, el planificar y el distribuir eficientemente los recursos con los que yo cuento como persona, pues me va a hacer llegar más fácilmente a estas metas. ¿Cuáles son dos recursos importantes que yo como individuo, como ciudadano, debo administrar eficientemente? Aparte de muchos recursos con los que pues, yo cuento usualmente, pero en esencia, el que nos atañe hoy es el dinero. Pero hay otro recurso que va de la mano, que es muy importante y a veces no lo valoramos en su máxima expresión, que es el recurso tiempo. Son dos recursos que no podemos recuperar, ni el dinero ni el tiempo. Y son dos recursos que me enseñan a planificar. En la medida en que yo sea eficiente con ellos, voy a lograr planificar. Entonces la planificación es determinante para cumplir esos objetivos que yo me planteo en la vida. Y hay unas herramientas que me permiten hacerlo, que están servidas, que existen desde hace muchos años y que algunos en mayor grado las usamos, otros en menor grado, pero es importante que las tengamos en cuenta y de una vez por todas tomemos la decisión de apoyarnos en esas herramientas. Mínimo hoy en día, en los tiempos que corren, yo debería apoyarme en un cuaderno de notas. Un cuaderno de notas, una libreta de apuntes que me permita registrar detalladamente cada uno de los gastos que yo tengo. Pero también existe una hoja de cálculo de Excel. Muchos hoy en día manejamos un Excel básico y es una herramienta demasiado versátil. Por excelencia, es la herramienta que nos permite administrar precisamente bases de datos. Y efectivamente el presupuesto que yo construyo mes a mes se convierte en una base de datos. Entonces aquí empezamos a ver que surge una palabra, una herramienta que se llama presupuesto, que todos hoy en día deberíamos estar poniendo en práctica y si no lo estamos haciendo, pues es una invitación muy cordial que estamos extendiendo desde el área de responsabilidad corporativa del banco, es a que nos motivemos a hacer un presupuesto, a planificar, a elaborar un registro de gastos detallado mes a mes y nos apoyemos en
reitero, una hoja de cálculo de Excel o en aplicaciones móviles. Yo entro a través de Play Store o App Store, cualquiera de los dos sistemas, y busco por palabra clave rastreo de gastos, y ahí voy a encontrar varias aplicaciones móviles. Ahí vemos 5 ejemplos. No estoy casado en particular con ninguna de esas aplicaciones. Cualquiera que le funcione en su teléfono perfectamente, que le permita o que le garantice empezar a familiarizarse con este rol de gastos y de ingresos, pero de una forma más organizada y detallada, pues va a ser magnífico y va a ser de gran provecho para su economía personal y familiar. Entonces vemos que ese presupuesto no es otra cosa que una base de datos. Todos sabemos que las bases de datos lo primero que nos permiten es tomar decisiones. A veces mis finanzas no andan bien porque o yo no tomo decisiones o las decisiones que tomo no están acorde con la realidad. Y es ahí donde el presupuesto me permite contrastar esa información real que yo tengo de mis gastos frente a la vida que yo cotidianamente llevo. Entonces ahí empezamos a ver que ese presupuesto es una lista personal, simple, clara, completa y exacta de gastos. Y en la medida en que sea simple, clara, exacta y completa, pues va a tener o me va a dar a garantizar la posibilidad de tomar decisiones. La primera de ellas, ¿cuál es? Que yo puedo categorizar mis gastos. Entonces ahí vemos que en general existen gastos fijos y gastos variables, pero también hay unos gastos ocasionales o superfluos dentro de esos gastos variables o pueden ser fijos, que yo no tengo la dimensión real de cuánto representan dentro de mi rol de gastos. Y entonces al categorizarlos, voy a empezar a aterrizar un poco más la información. Otro aspecto importante, al yo elaborar un presupuesto, voy a poder priorizar mis gastos. Entonces empiezo a ver la posibilidad de ver si las prioridades que yo tengo en mi vida están acordes o están alineadas con ese rol de gastos que cada uno de nosotros tenemos. Un ejemplo sencillo, una persona puede decir, oiga, es que mi prioridad en la vida es estudiar, capacitarme, hacer una maestría, por ejemplo, o una especialización, o qué sé yo, terminar mi pregrado, lo que sea. Pero cuando va a revisar su presupuesto, si es que nunca lo había hecho, encuentra que porcentualmente hablando no le estaba dando la importancia que se merece ese objetivo que se planteó, que tiene planteado. Entonces eso le permite empezar a redistribuir sus gastos y darle más prioridad al objetivo para el cual la persona se está preparando. Entonces es alinear esa realidad de vida con mi economía personal y familiar. Entonces, esa es la primera opción que tengo, priorizar. Luego, el presupuesto también me va a permitir estandarizar mis gastos. Cuando hablamos de estandarizar, nos referimos a encontrar un mínimo vital, un equilibrio en la asignación de los recursos. ¿Por qué un equilibrio? Porque si yo no equilibro, no estandarizo cada uno de mis gastos, puedo incurrir en el peligro, en el riesgo de despilfarrar, es decir, emplear más recursos de los que realmente necesito para cubrir esa necesidad, o el caso contrario, escatimar demasiados recursos y caer en el conocido afecto mi calidad de vida y afecto mi bolsillo. Entonces, cuando yo hago un presupuesto y le puedo hacer un seguimiento a mis gastos, me permite estandarizarlos. Y como tercera medida, o tercera oportunidad que plantea, es la posibilidad de sustituir otra cosa que reemplazar. Reemplazar un gasto por otro, pero bajo esas mismas dos condiciones que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son? Calidad. Asumo un esquema diferente o tomo una decisión respecto a mis gastos. Es correcto que lo haga.
siempre debo guardar, vigilar que las dos variables estén perfectamente cumplidas, calidad de vida y menor. Entonces, aquí la creatividad se vuelve protagonista, se vuelve un factor determinante, ya que yo tengo de llegar a algo donde vemos que el ahorro hace su aparición. Cuando yo priorizo, estandarizo y sustituyo, más eficiente, tengo la capacidad de ahorrar. El ahorro para cubrir otras, o ya lo vamos a ver, no solo para ahorrar, sino también que puedo ver la opción de invertir. Hablemos rápidamente de qué es ahorrar. Es destinar una cantidad de dinero específica para cubrir un objetivo concreto en un tiempo determinado y bajo unas condiciones específicas de porcentaje. Entonces, ahorrar no es una casualidad, ahorrar no es si me sobra. Hay gente que ahorrar, si me sobra, deposito 50.000, 100.000, 20.000. Resulta que hay poco. Nunca es meta de ahorrar con la condición de que le sobre dinero. Pues lo recomendable es que usted haga un presupuesto y vea cuál es su capacidad, porque cada uno de nosotros pues tiene el 5, el 10, el 15 sería muy apresurado. En términos de eficiencia, lo que yo tengo que hacer es validar a través de mi presupuesto cuánto es lo de opciones. Inclusive está la alcancía, que por excelencia es una herramienta. Yo deposito 2.000 pesos todos los días durante la disciplina, más de 700.000 pesos. Lapso. Fiesta y regalos de Navidad. Cuando con un propósito específico para no traicionarlo y que el más alta y retira, intenta sacar dinero. La idea no es esa, la idea es que usted sea constante y la constancia necesita establecer un tiempo específico, 12 meses, 6 meses. Entonces, por eso las entidades financieras tenemos cuentas de ahorro recurrente. Es importante hacer aquí una aclaración. Cuando usted va a que el mecanismo o el producto que viene, por ejemplo, de administración, como una tarjeta, porque las tarjetas tienen un coste adicional. El cartón, para usted retirar en cajeros, tiene un coste adicional. Entonces, poco o mucho que usted logre ahorrar, se lo van a descontar en esos costos de administración. Entonces, todas las entidades financieras tenemos cuentas de ahorro recurrente, ningún cobro adicional. Puedo hacer el ahorro desde las aplicaciones móviles de la entidad financiera de su preferencia, dejar el dinero específico para esa necesidad y cuando Profesor Jorge, me para lograr disculpa, ese objetivo, pues yo profesor Jorge, me disculpa, lo interrumpo. sí,
Profe, discúlpeme, yo lo interrumpo. Lo que pasa es que tenemos muchos mensajes de varias personas que están avisando que se está entrecortando, no está ya proyectando la imagen, la presentación y no se está entendiendo muy bien el mensaje. Entonces, no sé si de pronto sería bueno que se retire y vuelva a ingresar, a ver si de pronto vuelve a reanudar la presentación o volver a iniciar porque las personas no están entendiendo los mensajes. Bueno, yo estamos teniendo fallas de internet, de conectividad. No sé si ahí ya está bien la comunicación. Se Voy a escucha mejor, intentar. profe, sí. Bueno, si estoy evidenciando aquí, yo estoy conectado a través de cable modem directamente, pero ha estado molestando el operador al que estoy suscrito, ha estado presentando fallas evidentemente, entonces En estos esperemos que momentos no se está siga mejor. presentando eso. Vale, vale, entonces No, voy la proyección ya no la tenemos, la a presentación. la proyección, ya no la tiene, yo miro aquí, no me está permitiendo la opción de compartir. Voy a salirme y volver a ingresar, porque tengo de saber. Bueno, a todos ustedes, por favor, esperamos un momento que el docente salga y vuelva a ingresar para que podamos ver la presentación. Un momento, por favor. Muchas gracias. Gracias. Ahí ya están viendo la presentación. Ahí me escuchan. Jorge, sí estamos escuchando, pero no estamos viendo la presentación. No sé si los demás están viendo la presentación. No se ve la presentación. No, no aún. La señal mejoró mucho el del audio. Bueno, vamos a ver, aquí no me está permitiendo compartir. No, compartir la ventana de mi reunión, no.
Ahí ya. Sí, ya. Listo. Sí, es que está fallando mucho la señal. Muchas gracias. Bueno, les decía entonces, no sé hasta cuándo estuvo el audio eh, entendible. Les hablaba de la importancia de elaborar un presupuesto y a su vez ver la posibilidad que tengo de sustituir, estandarizar y priorizar gastos. Hasta ahí me seguían, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, les decía que el ahorro es la consecuencia de elaborar un presupuesto y es el producto de priorizar, estandarizar y sustituir mis gastos. En la medida en que yo lo haga juiciosamente y haga un seguimiento continuo de ese presupuesto, bien sea a través de una hoja de cálculo de Excel o de una aplicación móvil, pues yo voy a tener la posibilidad de tomar este tipo de decisiones y voy a tener la oportunidad de ahorrar. Les decía que hay muchas formas de hacerlo. En una cuenta de ahorro recurrente en cualquier entidad financiera, a mucha gente la asalta este tipo de incógnitas. Dicen que lo poquito que logran ahorrar la entidad financiera se los descuenta en cobros de administración como tarjetas débito, como retiro, el cobro en los cajeros automáticos, etcétera. Entonces, la recomendación que se hace para estos casos es que no tomen para hacer ahorros cuentas de ahorro transaccional, sino de ahorro recurrente, así se denominan, y la inmensa mayoría de entidades financieras tenemos ese tipo de cuentas. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente esa, que las cuentas de ahorro recurrente no tienen costos de manejo adicional. Es la posibilidad que yo tengo de tener el dinero ahí destinado con un interés, no vamos a decir que alto, pero al menos no me van a disminuir los ahorros que yo hago por concepto de esos cobros adicionales. Entonces es importante que cuando yo me acerque a una entidad financiera, quiera hacer el ahorro a través de estas herramientas, pues haga la claridad. Necesito una cuenta para ahorrar, no para hacer transacciones. La cuenta de nómina puede ser una opción, pero muchas veces a la gente le gusta independizarla, ¿cierto? La cuenta de nómina es para retirar, para hacer transacciones, para distribuir el dinero a lo largo de un periodo, 15 días o mensualmente, pero es bueno tener una cuenta aparte. A mucha gente le funciona la alcancía, otras personas dicen yo hago una destinación específica y tengo mes a mes unos sobres, distribuyo el dinero en unos sobres, los guardo en un cajón, los guardo en la mesita de noche. Digamos que hay muchas formas y cada cual busca la que es más eficiente y más se acomoda a su estilo de vida, a su esquema, pero definitivamente el ahorro debe hacer parte efectiva de nuestra cotidianidad. Y si yo no elaboro un presupuesto, pues difícilmente voy a poder ahorrar. Importante, ya con esto finalizamos este módulo de ahorro. Dieta financiera. Hace referencia a la posibilidad que yo tengo de equilibrar la situación complicada económica o financieramente hablando. Entonces, lo primero que debemos hacer es mentalizarnos, hacer un alto en el camino y decir, oiga, mi economía personal o familiar no está funcionando bien, yo tengo que cambiar los esquemas, apropiarme de nuevos hábitos, por ejemplo, empezar a hacer un presupuesto, cambiar mi estilo de vida o buscar alternativas que me permitan mejorar esa economía familiar. Hacer un presupuesto, evaluar alternativas financieras. Cuando hablamos de evaluar alternativas financieras, a lo que hacemos referencia es que no necesariamente los problemas económicos se solucionan pidiendo prestado más dinero. Ese es un equívoco. Algunas veces sí ocurre que un crédito se convierte en una opción efectiva para mejorar una situación, pero en otras situaciones, en otros casos no es así. En otros casos, cuando yo pido un crédito y estoy en una situación complicada, ese nuevo crédito, esa nueva deuda, lo que hace es agravar mi situación. Entonces, lo que yo debo hacer siempre que voy a utilizar cualquier tipo de crédito es primero evaluar si tengo capacidad de pago y segundo, en lo posible validar que ese dinero que me va a ingresar
una parte sea para invertir y no para gastar. Cuando es para gastar, debo tener presente que siempre debo combinar el ahorro con el crédito. Deben ser dos cosas que siempre deben estar presentes. Entonces los gastos yo los debo enfrentar utilizando esas dos herramientas. Para cumplir un objetivo, un porcentaje lo ahorro y la otra parte la pido prestada. De 2 millones de pesos que me vale una nevera, yo logro ahorrar 1 millón y el otro millón lo financio. Lo que estamos viendo ahora es que la gente le carga la mano al crédito, entonces le da pereza ahorrar y dice, no, yo mejor, ¿para qué ahorro si me prestan los 2 millones? Pero entonces no estoy haciendo el ejercicio de validar en intereses cuánto puedo estar perdiendo por la pereza de decir voy a ahorrar y por falta de organización, porque muchas veces la gente no ahorra porque quiere las cosas inmediatamente. Como no ha planificado sus gastos, entonces todos los gastos nos toman por sorpresa, ¿no? Es que ya se me dañó la nevera y tengo que comprar mañana nevera. Eso no es tanto así. Yo puedo llegar a tener la capacidad de decir, oiga, la vida útil de este electrodoméstico puede llegar a ser tal. Si yo ya veo que estoy a 2 años de tener que renovar o cambiar algún electrodoméstico, pues me preparo con anticipación para que no me tome por sorpresa y no tenga la excusa de decir, oiga, voy a financiar el 100% del bien, del electrodoméstico, del servicio en un momento determinado, sino que lo combino con el ahorro. Exclusividad de pago, pues lógicamente tiene que ver con que yo no incurra en el mal hábito de hacer gimnasia financiera. Pensamos que es algo positivo, hay gente que dice, oiga, no, la maravilla, destapar un hueco para tapar otro, y luego destapo este y tapo este. Y es un círculo vicioso que se convierte en un problema porque los intereses empiezan a crecer exponencialmente y llega un momento en que se me salen de control. Entonces, para yo poder tener exclusividad de pago, evidentemente también tengo que elaborar un presupuesto. Importante pagar las deudas. Es algo que suena lógico, pero es una realidad. Si usted no paga las deudas, pues nunca va a salir de ellas. Aceptar el estilo de vida que se tiene y como última estrategia, cuando usted a través de un presupuesto evidencia que el dinero que recibe no es suficiente para su calidad de vida o para cubrir sus necesidades, la decisión inmediata que debe tomar es ver la posibilidad de generar ingresos adicionales. Y es aquí donde entramos a nuestra segunda temática, que son los fondos colectivos de inversión y el emprendimiento, los procesos de emprendimiento. Entonces vamos a ver rápidamente que los fondos colectivos de inversión, como una oportunidad que existe en este momento dentro del portafolio de productos y servicios de cualquier entidad financiera, están al alcance más hoy que en otros momentos, en otras épocas. Son en esencia inversiones a través de la fiducia, una fiducia especializada. Pero hay una gran diferencia de lo que está ocurriendo hoy a lo que ocurría hace 5 o 10 años. Los fondos colectivos nos permiten hoy acceso para invertir desde 50.000 pesos en adelante. En otra época, hablar de invertir en la fiducia era garantizar un mínimo de 2, 3 millones de pesos para poder acceder. Hoy, las entidades financieras, digamos que le hemos dado un vuelco a esa situación, a esas condiciones, y se permite que usted invierta pequeñas sumas de dinero a medida que usted se va familiarizando con este tipo de alternativas. ¿Por qué son una alternativa eficiente? Porque le permite a usted ahorrar, hay una rentabilidad mucho más competitiva que en un CDT o en una cuenta de ahorros. Y lógicamente esa competitividad está garantizada porque hay diversidad en el portafolio. ¿Y por qué hay diversidad? Porque hay un grupo de personas especializadas que están buscando esas oportunidades de inversión para que mi dinero genere esa rentabilidad con mayor eficiencia. Hay 3 tipos de fondos de inversión en el mercado en este momento, más o menos enmarcados dentro de estos plazos. El de perfil conservador, que es para las personas que hasta ahora nos estamos familiarizando con este tipo de productos, garantiza
la protección total del capital y le garantiza también una rentabilidad mucho más eficiente que otras alternativas. Viene el fondo de perfil moderado, le permite también proteger el capital y le da en ciertos momentos mayor rentabilidad. Tiene como unos picos de rentabilidad durante los periodos que usted pacta o con los que usted contrata el fondo colectivo. Y esa fluctuación pues le puede afectar en un momento determinado su su esquema de gastos, pero cuando usted ya conoce el rol de este perfil a mediano plazo y de corte moderado, pues puede jugar con ese tipo de situaciones. Usted sabe que en determinados meses la rentabilidad no va a ser tan alta y se prepara para eso. Pero en este tipo de fondo colectivo, el capital también está protegido. Y viene un tercer perfil, que es el perfil agresivo. Aquí, lógicamente, la rentabilidad es mucho más alta que en los dos anteriores, pero también hay riesgo de incurrir en pérdidas de un porcentaje de la inversión. Todos sabemos que cuando hablamos de inversión, el proceso de invertir, hay dos variables, la posibilidad de utilidades, pero no podemos desconocer los riesgos que también hay de pérdida. Entonces, a medida que yo me voy familiarizando, pues voy logrando jugar de una forma más acertada con este tipo de escenarios y puedo empezar a seleccionar en mayor o menor medida cualquiera de estos. Pero la invitación es a que incursionemos, lógicamente lo hagamos a través un fondo colectivo de perfil conservador, donde no hay riesgo absolutamente de nada, simplemente yo me voy a familiarizar, voy a empezar a tener la posibilidad de invertir pocas, pequeñas sumas de dinero, desde 50.000 pesos. A través de las páginas de internet de los bancos hay desarrolladores y hay programas que le hacen el cálculo en tiempo real y con condiciones específicas de cuál sería el resultado determinado de acuerdo a unas condiciones o unas características. Entonces yo ahí en la página digo, bueno, quiero invertir en un fondo conservador 100.000 pesos. Al cabo de 2 meses, ¿cuál va a ser la utilidad que voy a percibir? Y si no quiero 100.000, sino 200, ¿cuál sería? Y si no quiero a 3 meses, sino a 4. Entonces, jugar con todos esos factores y ahí me va a dar en tiempo real un resultado especial. Entonces, los fondos colectivos son un producto que se convierte en una oportunidad de ese dinero que yo ahorré, ponerlo a producir un poco más. Pero también entendemos que los procesos de emprendimiento en esta época que estamos enfrentando, me dicen por aquí que no se escucha otra vez. ¿Sí están escuchando o no están escuchando? Pues desde acá se está escuchando, profesor Jorge, se escucha muy bien. Ah, bueno. Es que creí ver algún mensaje, de pronto sí ha continuado el inconveniente con la señal. Sí, está bien, sí, bien, gracias. Bueno, parece que sí, parece que la inmensa mayoría me están escuchando. Entonces les decía que los procesos de emprendimiento también se convierten en este momento en una posibilidad que todos en mayor o menor grado deberíamos considerar como una opción para generar esos ingresos adicionales. La dinámica económica del mundo, y más con esta crisis que estamos enfrentando del COVID, lo que nos ha demostrado es eso, que cada vez es menos seguro que usted dependa de un ingreso. Cada vez las comunidades, las sociedades, debemos zafarnos de ese esquema tan clásico y convencional que es vivir de un salario y pare de contar. En otras épocas, en las épocas de nuestros abuelos tal vez, eso era muy eficiente y había una posibilidad de calidad de vida con un solo ingreso. Pero hace, diría yo, casi 2 décadas que ese tipo de forma de enfrentar la vida tenemos que reevaluarlo. Y el emprendimiento, repito, se convierte en esa opción que yo puedo empezar a ver. A veces esos extremos, esos inconvenientes que la vida nos plantea, son necesarios para que yo como que me despierte y diga, oiga, yo tengo este as bajo la manga, nunca lo he querido
emplear. Nadie dice que emprender sea un proceso fácil. Ahí vemos algunas características que se exigen de parte del emprendedor para lograr tener éxito. El emprendimiento requiere de un esfuerzo adicional de parte de nosotros, de cada uno de nosotros. Pero es que nada en la vida que valga la pena es fácil. Si usted quiere todo fácil, pues digamos que no va a lograr cumplir sus objetivos. Entonces, requiere de esfuerzo adicional, de que replanteemos los esquemas con los que tradicionalmente hemos venido enfrentando nuestros asuntos económicos. Busquemos otras alternativas, echemos mano de los talentos que cada uno de nosotros probablemente tiene, de la creatividad, aprovechemos la innovación, las nuevas tecnologías que en otras épocas pues, no existían y hacían de pronto un poco más complejo este tipo de procesos. Características muy generales de un emprendedor que, reitero, todos las tenemos. Debemos tener pasión por algo que nos propongamos en la vida, específicamente. Ser personas que nos guste trabajar duro. La austeridad es determinante y aquí hablamos de fomentar el ahorro en lugar de fomentar esquemas de despilfarro, de derroche, de falta de organización. La capacidad de unirme a redes de conocimiento, la sinergia. Hoy en día las nuevas tecnologías, las redes sociales, las aplicaciones móviles, la red en general y el Internet nos brindan una cantidad de oportunidades que, reitero, en otra época no las veíamos. La capacidad de respuesta, es decir, ser flexibles, adaptarnos a los cambios que cada vez el mundo va a tener que enfrentar con mayor cotidianidad. Dicen que después de esta pandemia, los pesimistas dicen vendrá otra, los optimistas dicen, bueno, vendrán otro tipo de desafíos y yo voy a tener que estar preparado para enfrentarlos y así debemos, digamos que, ver lo que viene hacia adelante con optimismo y no con pesimismo. Ser atrevidos en el buen sentido de la palabra. Si yo no cambio, sino que sigo en mi zona de confort y bajo los mismos esquemas, pues cada vez va a ser más difícil ser eficiente y lograr niveles con una calidad de vida como la que todos probablemente queremos. Entonces, las características de un emprendedor no solamente debemos adoptarlas para garantizar un proyecto de emprendimiento y su éxito, sino para todos las situaciones que la vida hoy en día nos plantea. Con esto terminamos nuestra tercera temática. Vamos a hablar ahora rápidamente del uso adecuado de la tarjeta de crédito. ¿Por qué escogimos la tarjeta de crédito? Porque es un producto financiero que la inmensa mayoría manejamos, si es que se puede decir, manejamos porque a veces desconocemos cuáles son esas reglas de oro que yo debo seguir o esas pautas que debo tener en cuenta cuando utilizo una tarjeta de crédito. Lo primero que debemos conocer es cómo calcular nuestro grado de endeudamiento. Hay una fórmula ahí muy sencilla. Grado de endeudamiento es igual a gastos o a deudas dividido ingresos multiplicado por 100. Capacidad de pago es más sencillo, ingreso menos gastos. Pero el grado de endeudamiento me da un valor porcentual y ese valor lo voy a poder contrastar en esta tabla. Digamos que esta tabla la hemos tomado de los niveles y de los ítems que evalúan las centrales de riesgo en Colombia. Las centrales de riesgo como Datacrédito y Transunión son dos de las más conocidas. Ellas, lógicamente, le hacen un seguimiento a nuestro historial de crédito para tener unos parámetros de confianza respecto de los deudores. Es decir, el banco efectivamente le presta dinero a la persona que tiene capacidad de devolverlo. Si el banco evidencia en algún momento o bajo alguna característica particular que se detecte que hay posibilidades de que esa persona se vea en dificultades para devolver el dinero, pues en esencia el puntaje va a estar mucho menor. Ese puntaje fluctúa entre 950 puntos, que es el puntaje máximo, y 120 puntos. Pero ese puntaje lo logran reunir de una cantidad de
de opciones y de ítems. Uno de ellos es el grado de endeudamiento. Entonces, si yo tomo mis deudas, las divido entre mis ingresos y la multiplico por 100, ese resultado me da entre 0 y 30, mi grado de endeudamiento está dentro de los parámetros normales. Por eso se sugiere o nos sugieren que no permitamos que las deudas superen máximo el 30% de nuestros ingresos para poder mantener un control eficiente de mi flujo de caja. Lógicamente hay gente que si tiene flujos de caja que varían mes a mes, las personas que tienen varios negocios o que son independientes, pues en un momento determinado pueden llegar a tener niveles de endeudamiento bastante altos, pero los pueden compensar con un ingreso extra en un segundo o tercer mes. Pero cuando yo tengo un ingreso regular, es recomendable mantener el control de ese nivel de endeudamiento. De ahí para arriba, pues ya empieza a presentarse un malestar en la economía personal y, por supuesto, niveles de sobreendeudamiento que superan el 60% del ingreso son mucho más complicados de manejar. Y si yo no estoy haciendo un presupuesto, ese nivel en un momento determinado se me puede salir de control de tal forma que ya no tenga yo capacidad de reaccionar. El presupuesto inclusive me permite eso, estar haciendo un chequeo general, generar una alarma dentro de ese archivo de Excel o dentro de la aplicación móvil que en un momento dado me permita evidenciar que estoy llegando al límite y entonces tengo que tomar decisiones para garantizar que no exceder ese límite. Otra cosa importante de la tarjeta de crédito. Como cualquier tipo de crédito, hay unas recomendaciones importantes. Para tener una salud crediticia sana, es importante pagar puntualmente los créditos. Ese hábito bueno de pago que yo tengo me da un puntaje también, me da un score. La gente se preguntará, ¿y para qué quiero yo un buen puntaje? Pues para tener acceso a otro tipo de crédito, ¿cierto? Ahorrar para emergencias es importante. Disponer de crédito sin problema, lo que comentaba ahora, y tener un buen historial crediticio, en general, esos factores me determinan una vida crediticia sana. Pasando al cuadro naranja, si yo usualmente o cotidianamente me atraso en los pagos, a veces no encuentro la forma de pagar mis deudas porque ya no hay a dónde acudir, desconozco el manejo de los créditos y mis tarjetas de crédito están al cupo máximo, empiezo a tener molestia con mi situación financiera. Es un perfil, digamos, que ya entra en una etapa incómoda económicamente hablando para controlarla. Pero aquí ya vemos un factor importante respecto a la tarjeta de crédito y es una regla de oro. Importante que usted nunca permita que su tarjeta de crédito esté al 100% del cupo. Es decir, tener el cupo full, no contar con el cupo en una tarjeta de crédito, ya me puede llegar no solo a afectar mi economía, sino a bajar el puntaje en las centrales de riesgo. Cuando a mí me consultan las centrales de riesgo, tengo una tarjeta de X entidad financiera y esa tarjeta está full, puedo llegar a perder entre 100 y 200 puntos sobre esos 950. Entonces, no es sano tener una tarjeta de crédito al tope. Independientemente de que usted me diga, no, pero yo la tengo al tope, pero soy cumplido con mis cuotas. Eso está bien, pero adicional a que se ha cumplido, es importante que siempre garantice tener cupo disponible. Cuando usted tiene cupo disponible, garantiza la posibilidad de tener un puntaje más alto en las centrales de riesgo. Y vemos el tercer escenario, que es una salud crediticia con bastante malestar, cuando no logro pagar mis créditos, mis tarjetas están al límite, igual en el anterior, pero no sé ni cuánto debo y erróneamente utilizo este esquema de jineteo o de gimnasia financiera. Tapo un hueco, pero destapo otro. Todo el tiempo estoy jugando con eso. Hago un avance aquí para tapar allá. Importante tener en cuenta que del portafolio de productos y servicios de una entidad financiera, cualquiera, la tarjeta de crédito es la que tiene la tasa de interés más alta siempre.
Entonces las tarjetas de crédito, en lo posible yo las debo usar para emergencias o para situaciones imprevistas. Y también siempre tener como meta, como objetivo, que todo lo que yo compre con mi tarjeta de crédito debería ser para pagar máximo a 2 cuotas, pero en lo posible en una cuota. Si usted no lo puede pagar a una cuota, evite comprarlo con la tarjeta de crédito. Lógicamente, hay cosas que usted las tiene que diferir porque en un momento determinado no tiene capacidad de pago, pero no es sano diferir a tantas cuotas, a más de 6, 12, 24. Siempre pensar en la posibilidad de pagar a una cuota. Y cuando usted piensa en la posibilidad de pagar a una cuota, pues también va a garantizar que siempre va a tener cupo disponible en esa tarjeta. Y eso, pues, como ya lo mencioné, le va a garantizar también un puntaje más alto. Importante comprar, evitar comprar por impulso, ver mejor la necesidad real de compra, consultar mi capacidad de pago, elaborar un presupuesto que acompañe las decisiones que yo tome cuando voy a comprar con mi tarjeta, pagar con otras fuentes de financiamiento. Mucha gente dice, oiga, yo voy a financiar la compra de mi motocicleta con la tarjeta de crédito. Y preguntan, ¿está mal que compren una motocicleta con una tarjeta de crédito? Yo le digo, no está mal, pero usted podría buscar otro tipo de crédito con intereses mucho más blandos, un tipo de crédito para vehículo, y en solo intereses se va a ahorrar una buena cantidad de dinero. Entonces, ¿para qué lo compra con la tarjeta si puede acceder a otro tipo de crédito? Costos adicionales, la inmensa mayoría de las tarjetas tienen cuotas de manejo, etcétera, etcétera. Es importante validar con la entidad cuáles son esas condiciones para el uso de mi tarjeta y no encontrar de un momento a otro sorpresas. ¿Por qué me cobraron esto? ¿Por qué no me avisaron? Yo como usuario también tengo muchas veces la responsabilidad de llamar y hacer esas validaciones. Y finalmente, vamos a hablar de otro tema importante que es la seguridad bancaria o ciberseguridad. En los tiempos en los que estamos en este momento, se han disparado las transacciones a través de la banca digital, de medios virtuales, y lógicamente los amigos de lo ajeno, como siempre, están a la saga de los descuidos que yo como usuario pueda cometer para ejecutar sus fechorías, como lo diríamos de alguna forma. Entonces es importante conocer algunas recomendaciones y vamos a empezar definitivamente por los canales presenciales, que aunque hoy en día se están usando en menor proporción, no debemos descuidar este tipo de recomendaciones. Entonces, ¿qué tips de seguridad debo yo tener en cuenta para usar un cajero automático cualquiera? Importante ser consciente de que los delincuentes están intentando por diferentes formas capturar nuestros datos, apropiarse de información por pequeña e insignificante que parezca. ¿Para qué? Para ir construyendo todo un cúmulo de información y de pronto suplantarnos de alguna forma. Entonces, los delincuentes instalan elementos extraños en el teclado. Entonces, visualmente y al tacto, yo siempre que entre a un cajero, eso no me toma más de 15, 20 segundos. Debo ver si el cajero, el cajero tiene un teclado flotante que quiera de pronto intentar que quede grabada la clave que yo digito. Entonces usted con las manos rápidamente hace esa evidencia o visualmente. Lo mismo en la banda donde se lee la tarjeta, suelen colocar dispositivos postizos ahí. Usted mueva rápidamente ese compartimiento para evidenciar que esto no ocurra. Y lo mismo en la bandeja dispensadora del dinero, en la parte de abajo, suelen colocar algunos artefactos, láminas de acetato. Usted esté muy atento a este tipo de cosas. Cuando digitemos la clave, siempre es importante cubrir con nuestra mano opuesta, contraria a la que digito, el teclado para digitar la clave y garantizar que si de pronto alguien está intentando grabar la operación que yo estoy haciendo, pues la mano va a permitir
a impedir mejor ese fraude. Importante cambiar las claves periódicamente. Para evitar cambiazos, evite ayuda de terceros. Nadie tiene por qué ayudarlo a usted bajo ninguna circunstancia, mucho menos si es una persona desconocida o si es una persona que está en la fila del cajero en ese momento. No acepte bajo ninguna circunstancia ayuda de nadie, excepto de la persona que va con usted, su hermano, su esposa, su esposo, su papá, su hijo. Son personas conocidas que van, pero de lo contrario no acepte que nadie le ayude. Hay establecidas por las entidades financieras unas líneas de atención para que usted oportunamente haga el reporte de este tipo de situaciones anómalas que se pueden presentar. Utilice las aplicaciones para bloquear sus tarjetas. En el caso del BBVA, usted puede apagar y prender su tarjeta en cuestión de segundos cuando evidencie que hay algún movimiento sospechoso. Exijamos, si nuestra tarjeta es de chip en los establecimientos de comercio, exijámosle a los dependientes, a los administradores de los centros comerciales, de los comercios, supermercados, etcétera, que pongan a funcionar la tecnología, porque para eso está. Entonces usted se encuentra con que a pesar de que mi tarjeta es de chip y el datáfono tiene la lectura del chip, tiene la tecnología, porque uno ve el icono ahí donde dice lectura de chip, siempre el cliente introduce la tarjeta en el datáfono. No quiere decir que la lectura a través de banda magnética sea más insegura, pero si tiene la lectura a través de chip, mucho más seguro todavía. Entonces, si nosotros como usuarios no exigimos, pues el dependiente se relaja en ese tema, el administrador se relaja en el tema y nunca puede ser que por falta de actualización o por capacitación de los mismos funcionarios, la tecnología esté ahí, pero esté subutilizada y ya se acostumbran a que introduzca uno la tarjeta en el datáfono. Es más segura la lectura a través del chip. Cuando estemos en supermercados, en comercio, no perdamos de vista nuestro documento, si es tarjeta de crédito, y no perdamos de vista nuestra tarjeta de débito tampoco. Y informar a la entidad cualquier situación anómala. Dentro de la banca móvil, dentro de la banca a través de plataformas digitales, la gente suele decir que este tipo de transaccionalidad es más insegura. No es más insegura, lo que pasa es que desconocemos algunas normas básicas y me voy a permitir compartir rápidamente algunas de ellas. Es importante activar los bloqueos automáticos en los dispositivos. Es decir, que mi teléfono, cuando yo lo deje solo, se apague en la menor cantidad de tiempo y se bloquee. En cuestión de segundos, cualquier delincuente puede acceder a mis datos hoy en día en estos aparaticos. Casi que tenemos media vida, porque ahí aparece registrado las claves, aparecen consignadas una cantidad de información. Y un delincuente en cuestión de segundos puede apropiarse de información que yo tenga. Entonces es importante activar los bloqueos automáticos. Nunca hagamos transacciones a través de redes públicas. Siempre hagámoslo a través de nuestros datos contratados con un operador o de una red Wi-Fi de nuestra casa contratada también con un operador. No hagamos transacciones a través de redes públicas y tampoco hagamos transacciones a través de café internet o este tipo de servicios. Usted el café internet lo puede utilizar para otro tipo de cosas, para otro tipo de actividades de consulta, y las redes públicas lo mismo, pero para hacer transacciones bancarias, otro tipo de transacciones, evitemos hacerlo a través de estas redes. Activar los avisos de transacción en la aplicación móvil de su banco siempre que hagamos transacciones o que intentemos acceder a la página de nuestra entidad financiera, de la entidad financiera seleccionada por usted. Nunca digite la dirección de su banco a través de un motor de búsqueda. Siempre digítela en la barra de direcciones. ¿Por qué no lo hagamos a través de un motor de búsqueda? Porque los motores de búsqueda, sin ser malos, me arrojan una cantidad de opciones y alguna de esas opciones puede estar ubicada maliciosamente por un delincuente que quiera direccionarme a una plataforma ficticia, temporal o paralela,
a la del banco, capturar información temporalmente por 10, 15 segundos, mi nombre y mi dirección, y luego redireccionarme a la página real. Entonces siempre es mejor digitarla en la barra de direcciones, la que estamos viendo ahí en rojo. Evitemos hacer clic en publicidad emergente. Evidenciemos la presencia de este candadito cerrado siempre en las páginas y de las siglas HTTPS. Estas siglas significan que la información o la plataforma, el sitio web donde yo voy a ingresar, tiene la información encriptada, cifrada. Entonces, si hay un delincuente intentando verla, pues no va a lograrlo. Siempre es importante evidenciar HTTPS y el candadito. Hay tres tipos de delincuencia o ciberdelincuencia que se han puesto muy de moda hoy en día, que son el phishing, el smishing y el vishing. Los tres hacen referencia a suplantación. El phishing a través de correos electrónicos, el smishing a través de mensajes de texto y el vishing a través de llamadas telefónicas. Quiero decirles que las entidades financieras, bajo ninguna circunstancia, nos estamos comunicando con nuestros usuarios para solicitarles información sensible, ni por correo, ni por mensaje de texto, ni por llamada telefónica. Entonces, el solo hecho de que a usted le llegue un correo diciendo que es de su banco y que por favor dé clic en algún banner o en algún sitio específico, ya le debe a usted generar desconfianza. Preferible tomar contacto a través de la página de internet de su banco o a través de la aplicación móvil o a través de una llamada telefónica que usted realice a seguir indicaciones a través de correos electrónicos. Por eso las entidades financieras estamos evitando comunicarnos a través de mensajes de texto, correos y llamadas. El phishing afecta a los usuarios, como lo indica ahí la diapositiva, a través de correos electrónicos que lo invitan a ingresar información, acceder a links, descargar archivos adjuntos, y esos archivos adjuntos son conocidos como malware muchas veces, son archivos maliciosos. Con el solo hecho de yo dar clic ahí, puedo permitir que haya un gusano, un espía que se incruste en mi ordenador y envíe remotamente información a un delincuente. Entonces, evitemos hacer clic en ese tipo de enlaces y desconfiemos de correos electrónicos que supuestamente vienen de su entidad financiera. Lo mismo de mensajes de texto, donde me dicen que me gané un teléfono, que me gané no sé qué cosa, que haga clic aquí y actualice sus datos. Para nada actualice sus datos a través de solicitudes que le lleguen a través de mensajes de texto o de correos electrónicos. Y el phishing, que son las llamadas donde se hacen pasar por empleados del banco, generan todo un escenario para ambientar la situación de una forma muy real y lo hacen creer a usted que están llamándolo del banco, solicitándole que digite datos, que digite claves, que digite contraseña. Para nada debe usted atender este tipo de llamadas. Probablemente cuando lo llamen, se hagan pasar por una entidad financiera y le estén solicitando datos, sea que lo quieran involucrar a usted en un proceso de fraude o de suplantación o de captura de información sensible como datos de seguridad. Entonces, bajo ninguna circunstancia debemos atender este tipo de solicitudes. Con esto, señores, hemos terminado nuestra presentación, las 4 temáticas que teníamos consideradas. Les ruego el favor, si hay alguna inquietud a través del chat, voy a validar si hay alguna duda, alguna pregunta puntual, algún comentario. Por aquí me dicen muchas gracias, muy interesante, muchas gracias. ¿Alguna pregunta puntual? Estoy aquí con mucho gusto para resolverla.
Bueno, yo creo que no hay como dudas. Jorge Alberto, muchísimas gracias por su información. Creo que fue muy pertinente para todos. Yo creo que es muy importante saber todos estos temas que muchas veces uno no sabe, que ustedes nos pueden orientar al respecto. Muchas gracias, Jorge Alberto, por su intervención, por todo su apoyo. Espero que a todos nos haya servido toda la información que hoy nos dieron desde el Banco BBVA. Esto hace parte de las campañas de capacitaciones que estamos haciendo desde la Vicerrectoría Administrativa y el área de gestión humana. Muchas gracias nuevamente a usted y al banco, y a todos que tengan una feliz tarde. Los esperamos mañana a las 9:30 de la mañana en la capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde, éxitos. Feliz tarde, hasta luego.